Hoy pues tengo como invitado a Juan Hernández. Él es el branch leader de nuestro broker en la zona oeste de Florida. Y pues vamos a hablar de una zona que es un mercado emergente aquí en la Florida que en los últimos años ha tenido una gran demanda, está en un crecimiento pues muy importante. Esa es una de las razones por las cuales Juan está ahí ya desde hace algún tiempo, por esa demanda que tiene el mercado, y pues vimos la necesidad de abrir una nueva oficina por parte de nuestro broker allá. Así que bueno, Juan, aquí estamos todos muy expectantes y con muchas ganas de escuchar qué es lo que pasa en la zona oeste de la Florida, por qué se escucha tanto de ella y por qué hay tanta demanda. Bueno, Antonio, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, por poder estar acá, por abrir este espacio para que podamos compartir con las personas un poco más acerca de lo que está sucediendo, como dices tú, en el suroeste de la Florida. Déjame, voy a compartir la pantalla Sí. para que empecemos. Y dame un segundo. Yo cambio esto. Bueno, primero que todo, quiero contarles un poco acerca de mí, quién soy. Mi nombre, como decía Antonio, es Juan Camilo Hernández. Yo vivo aquí en la Florida hace 21 años, 22 años ya, perdón, de los cuales 17 años viví en el área de Miami y llevo 6 años ya viviendo aquí en el suroeste de la Florida. Una de las razones por las que me moví o la que nos llamó a movernos a este lugar de la Florida es básicamente que es totalmente diferente a lo que conocemos en Miami y es un área que no estaba tan densamente poblada como Miami y era igual en el mismo estado de la Florida, el mismo clima, las mismas facilidades y simplemente no a una distancia tan lejos de Miami, lo cual nos permite ir y venir frecuentemente sin ningún problema. Bueno, llevo en el real estate un poco más de 12 años y hemos visto todo desde la crisis del real estate en el 2006 hasta todo lo que ha sucedido en el mercado después de la pandemia. Incluso aquí en el suroeste de la Florida, muchas personas sabrán que recientemente fuimos afectados por el huracán Ian y eso también ha sacudido un poco el mercado, pero sin importar la situación, siempre hay oportunidades. Entonces, para entrar un poco ya en materia, vamos a estar hablando hoy acerca del suroeste de la Florida. Allí pueden ver ustedes un mapa para que vean exactamente qué es lo que comprende el suroeste de la Florida. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar en los estados en los condados, perdón, donde estamos ubicados nosotros, que son el condado de Collier, que es donde está toda la parte de Naples, y el condado de Lee, que es donde está todo lo que es Fort Myers, Cape Coral, Lehigh Acres, Estero e incluido Bonita Springs. ¿Ok? Antes, la gente que lleva viviendo aquí 15, 20 años aproximadamente, veían una diferencia muy grande entre lo que era ir de Naples a Bonita Springs o a Estero y tenían que atravesar por andar carretera donde estaba todo prácticamente desocupado y no desarrollado. Hoy en día ya es incluso difícil saber dónde se dividen todas estas pequeñas ciudades porque esto ha tenido un crecimiento bastante alto y continúa creciendo. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de qué es lo que está sucediendo aquí en el sur de la Florida. Como todos ya saben, en todos los Estados Unidos, mucha gente anhelaría y mucha gente lo está haciendo ahora vivir en la Florida. ¿Por qué? Por varias razones. Una de ellas es el tema de los impuestos y es una de las razones principales por las que mucha gente en Estados Unidos se muda para la Florida y es que somos uno de los pocos estados donde no hay impuesto federal, sino impuesto local. Entonces son menos impuestos los que la gente tiene que pagar para todo, para adquirir sus bienes, todo tipo de bienes. A raíz de la pandemia, muchas compañías se dieron cuenta que sus empleados podían trabajar remotamente, ya que teníamos que mantener el distanciamiento social. Al ver que las compañías podían ser igualmente productivas con el empleado en la oficina o desde su casa, mucha gente tomó la decisión de mudarse para la Florida. Número uno, estaba el tema económico, como ya lo hablamos, y número dos, el tema del clima.
La Florida es uno de los estados, diría yo, el único estado dentro de Estados Unidos donde las 4 estaciones del año no afectan de una manera radical. Es decir, ahorita estamos en invierno, pero aquí los días de frío, si es mucho frío, y para las personas que de pronto nos escuchan de Latinoamérica, es como decir un Bogotá o algo así, pero nunca vamos a ver nieve ni temperaturas extremadamente frías en este estado. Entonces, esa es otra de las razones. Entonces, ha habido un flujo de personas de todos los estados acá porque pueden trabajar remoto, y también el tema de la inseguridad en muchos estados como California, en Nueva York, que también han obligado a muchas personas a mudarse a otros estados, y eso ha hecho que los estados de la Florida sea uno de los estados de mayor atracción y de mayor movimiento durante los últimos 2 años. Eso desde el punto de vista de Estados Unidos. Desde el punto de vista internacional, también mucha gente invierte principalmente en el estado de la Florida, sobre todo de los países latinoamericanos. Brasil, Colombia, Argentina son uno de los principales países que invierten muchísimo en el área de real estate en el estado de la Florida. Y en el área del suroeste de la Florida, que es donde estamos y donde nos queremos enfocar, hay mucha inversión, sobre todo de países como Canadá, países de Alemania, aunque no lo crean, hay una inversión grandísima y un sector grandísimo de concentración de alemanes aquí en el suroeste de la Florida, y eso vamos a estar hablando un poco más adelante. Entonces, aquí les estamos presentando un slide donde desde el año 2018 hasta ahora, la migración, el estado de la Florida ha sido uno de los, digamos, el número 1 en todo Estados Unidos, donde la gente más ha migrado. Y en el último año fue un poco más de 220,600 personas en el año, lo que equivale a un promedio de 610 personas al día mudándose al estado de la Florida. Este es un número bastante alto. Y ya dentro del estado de la Florida como tal, si lo vemos por los condados donde mayor crecimiento ha habido, podemos ver que el condado de Lee, que es uno de los condados que está aquí en el sur de la Florida, tenemos más o menos 17,000 personas mudándose anualmente desde el 2018, lo que equivale a un promedio de 47 personas al día mudándose nada más a este condado de Lee. Si sumamos el condado de Lee con el condado de Collier, que es este de aquí, Collier es el condado donde está Naples, que son otras 20 personas, eso nos da más 47 personas al día al condado de Lee, más 20 personas al día al condado de Collier. Eso nos da un total de 67 personas al día mudándose para el suroeste de la Florida. Y si volvemos al número anterior, que son 610 personas al día, eso nos da un poco más del 10% de las personas que se mudan a la Florida se están mudando para el suroeste de la Florida. Es un número no alto, pero altísimo comparado con el flujo de personas que está llegando a esta zona de acá. Y para compartirles un poco más acerca de la data, que es lo que al final del día nos importa y es lo que utilizamos para poder medir qué es lo que está sucediendo en el mercado. Entonces, volvemos otra vez al mismo punto. Los estados donde más gente se ha mudado han sido Texas y la Florida en el último año. Esto es más reciente, entre el 2021 y el 2022. Entonces, podemos ver que a la Florida se mudaron 416,000 personas entre el 2021 y el 2022, lo cual hace que eso sea el 1.9, casi el 2% de crecimiento en el estado de Florida, en el estado de la Florida en el último año. ¿Ok? Eso solamente a nivel de Estados Unidos. Vamos a hablar ahora del entorno local, porque muchas personas dirían, bueno, la gente se muda para el suroeste de la Florida, pero ¿qué van a hacer una vez llegan allá? Y aprovecho este espacio para decir también que si alguien tiene una pregunta, puede escribirlo, como dijo Antonio al principio, en el canal de las preguntas. Y Antonio, si me ayudas a revisarlo y hay algo que podamos ir contestando en la medida que vayamos avanzando, pues lo iremos haciendo. Si no, contestamos las preguntas al final. Por ahora no hay ninguna, así que sigue adelante. Perfecto. Entonces, en el entorno local, ¿qué es lo que está sucediendo aquí o cuál es la economía o qué es lo que mueve el suroeste de la Florida? Entonces, en el suroeste de la Florida tenemos
compañías a nivel internacional que tienen sus headquarters o oficinas principales ubicadas en esta área. Entre ellas están, y yo diría que uno de los más grandes empleadores en esta área es Arthrex. Para los que no saben qué significa Arthrex, es una de las compañías más grandes a nivel mundial y líderes en la manufacturación de equipos de cirugía y y ortopédica. Entonces, ellos producen todo este tipo de herramientas que utilizan los doctores para hacer cirugías en quirófanos. Tienen toda su planta de fabricación localizada aquí en el suroeste de la Florida, y tienen también un campus grandísimo donde tienen toda la capacitación para médicos. Es más, creo que en el último año, hace 2 años, inauguraron un hotel que ellos mismos tienen dentro de su campus para alojar a todos los médicos que vienen de todos los lugares del mundo a capacitarse en todas las herramientas y los equipos que ellos producen para todo este tema de cirugías. Otra de las compañías grandes que tiene sus headquarters aquí en el suroeste de la Florida es Gartner, que es una compañía que se dedica al desarrollo de software o sistemas para maximizar la producción de grandes compañías, como por ejemplo compañías automotrices, todo tipo de compañías que están relacionadas en el campo de la producción, cómo maximizar toda la adquisición de materia prima y tiempos de producción, etcétera, etcétera, etcétera. Otro gran segmento de la economía en el área del sur de la Florida es la parte de la salud. Aquí hay un sinnúmero de hospitales y los más grandes son NCH para el área de Collier County y Lee Health para el área del condado de Lee. Hace muchos años atrás, diríamos más o menos de 20 años atrás, la gente cuando escuchaba el nombre de Naples, la gente lo relacionaba y decían de manera chistosa que era como la sala de espera del cielo. Es decir, que aquí venía la gente a esperar a morirse para irse para el cielo. Y es verdad, ha sido siempre una de las principales ciudades de retiro para las personas en Estados Unidos, de todos los niveles sociales. Para darles un pequeño contexto, en Naples es como uno de los zip codes más costosos o donde más concentración de dinero hay en todo Estados Unidos, porque vienen mucha gente mayor ya retirados, millonarios, a retirarse en Naples, por todo, por el clima, por la tranquilidad, están cerca del mar y no tienen no hay tráfico, no tienen otro tipo de inconvenientes que tienen en otros estados en Estados Unidos. Entonces, eso consecuentemente pues ha generado la demanda en toda el área médica, de todos los sentidos, desde hospitales hasta especialistas, hasta sitios de cuidado para personas mayores. Y hablando de cuidado para personas mayores, aquí también una de las grandes empresas que mueve esto se llama Moorings Park. Ellos tienen muchas comunidades para retirados y son comunidades donde la gente viene, paga una membresía o por decir algo, compra una propiedad, pero son dueños y no dueños y viven allí y tienen todos los servicios incluidos, limpieza, comida, médicos, tienen toda su atención hasta el día que partan de este mundo. Cuando partan de este mundo, su familia, la compañía le compra de vuelta esa propiedad y es como prácticamente la herencia para los hijos o para los familiares. Otra gran empresa que tiene sus headquarters aquí es Hertz, que es la empresa más grande a nivel mundial en cuanto a alquiler de carros. Ellos tienen también una subsidiaria aquí también que es para alquiler de equipos de construcción. Amazon terminó de construir su segundo warehouse aquí, ya tienen un total de 3 warehouses grandísimos en esta área. Ritz-Carlton también. Ritz-Carlton es, digamos que aquí en la ciudad de Naples, es la única ciudad en el mundo donde hay 2 propiedades de Ritz-Carlton a menos de 5 millas de distancia la una de la otra. Entonces, eso nos habla un poco acerca del tipo de demanda que hay aquí. En el área de Naples también, hablando de Ritz-Carlton, es tanto el compromiso de ellos con esta área que no solamente tenemos 2 hoteles, sino que también están desarrollando 2 proyectos. Uno en Naples, justo a una cuadra de distancia del Ritz-Carlton que está sobre la playa, que se llama The Ritz-Carlton Residences. Va a ser un edificio de residencias que también incluso lo hay en Miami. Lo van a tener uno aquí, no solamente uno en Naples, sino uno que van a tener otro en Estero también.
Entonces, con eso ya serían 4 grandes propiedades que ellos van a tener en esta área del sur de la Florida únicamente. Entonces, como pueden ver, es un área que está en constante desarrollo y está creciendo en todas las áreas. Es decir, está creciendo tanto a nivel de gente con mucho dinero como a nivel de clase media y clase trabajadora. Hay mucho desarrollo en esta área, o sea que hay oportunidades para todo tipo de presupuesto, para los que las personas quieran invertir, y eso vamos a estar hablando un poco más adelante. ¿Voy muy rápido o vamos bien? No, vamos muy bien. Sigue. Ok, perfecto. Entonces, este es un mapa aquí donde ustedes pueden ver para darles un poco ya de reseña geográfica de dónde estamos, qué es lo que está sucediendo en el área del sur, del suroeste de la Florida y avanzando en los temas que vamos tocando. Nuestra oficina está aquí localizada en Estero y estamos prácticamente en el centro de todo lo que sucede entre el área de Naples, que es el condado de Collier. Como les decía anteriormente, después de Naples está Bonita Springs, después está Estero, ya después está Fort Myers, esta área aquí que es Cape Coral y el área aquí que está Lehigh Acres. Si seguimos avanzando un poco hacia el norte, ya vamos a tener otro foco de desarrollo que está un poco más atrasado, pero que también es un área que está emergiendo y que va a seguir creciendo durante los próximos años, perdón, que es Punta Gorda, Port Charlotte y Northport. Otra área que se está desarrollando mucho aquí es La Belle. Y vamos a estar hablando de eso. Pero para que ustedes tengan más o menos una idea y para darles una reseña de lo que está sucediendo en la Florida como tal. Este es el área de Miami, toda la costa este de la Florida, Miami, Hollywood, Fort Lauderdale, Boca Ratón, West Palm Beach. Si ustedes ven, el centro de la Florida es un área que no se puede tocar, que se llaman los Everglades, y es prácticamente como que lo que nos mantiene a flote, lo que no permite que la Florida se inunde. Y es un área que no se puede tocar porque básicamente esto es todo lo que absorbe toda el agua de las lluvias, de lo que se suelta, del lago Kichowi, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un área protegida que no se va a desarrollar. Entonces, si vemos todo el casco urbano del sureste de la Florida, vemos que ya está saturado, está prácticamente en los límites donde ya no se puede generar más desarrollo. Entonces, mucho desarrollo está yendo hacia el norte, pero la concentración, el número de personas es demasiado alto, lo cual hace y genera un problema que desafortunadamente tenemos aquí, que no lo hay en muchos otros estados o ciudades dentro de Estados Unidos, y es el tema del transporte. Porque como es un estado que está casi al nivel del agua, no podemos construir metros subterráneos. Y es muy difícil construir metros por arriba también ya debido a la densidad urbana que ya existe. Entonces eso crea un problema y es el problema del tráfico de manejar y los trancones van en aumento y en aumento la infraestructura en desarrollo de vías no va al mismo ritmo o a la misma velocidad que va el desarrollo y la construcción de nuevos proyectos. Entonces mucha gente se está yendo un poco más hacia el norte, pero igual cuando tú vives más al norte y tienes que trabajar en Miami, igual el tráfico y los trancones son eternos. Entonces eso ha llevado a muchas personas que empiecen a buscar alternativas, a muchas personas, y me incluyo allí porque hace 6 años tomé la decisión de saltar de aquí. Estaba evaluando entre nos vamos para arriba o nos vamos para el otro lado, y definitivamente tomamos la decisión de mudarnos hacia esta área de aquí, hacia esta área de Naples. Y para que ustedes tengan más o menos una idea en cuanto al tiempo que tarda en movilizarse de aquí de Naples a Miami, hay exactamente 1 hora y media. 1 hora y media. Yo tengo clientes con los que trabajé cuando vivía en Miami que tenían una propiedad en Weston aquí, trabajaban aquí en el downtown y se tomaban un poco más de 1 hora y media en ir al trabajo, un poco más de 1 hora y media en volver a su hogar. Entonces, cuando lo pones en perspectiva, pues no, el tiempo es prácticamente el mismo y la calidad de vida, obviamente, pues es mucho más tranquila y es mucho mejor dependiendo de cómo lo quieras ver. Entonces, volviendo al tema del desarrollo, ya esto aquí está muy saturado, muchas personas han tomado la decisión de mudarse para esta área acá,
Incluso dentro de los proyectos de desarrollo ahorita están haciendo una expansión en la I-75, si ustedes lo han atravesado recientemente, pero esto comenzó desde más o menos desde octubre del año pasado y ahorita le están haciendo un tercer carril a la I-75 y va por partes para precisamente por la necesidad de expandir debido al aumento de personas que ya viajan diariamente entre Naples y Fort Lauderdale. Juan, yo añadiría ahí que no sé si lo vas a mencionar antes, pues la parte de lo que es la affordability o lo que es de la asequibilidad a la vivienda, o sea que mucha gente no solo se ha mudado a la zona oeste por las dificultades del tráfico que tuvo y las distancias, las grandes distancias que hay que hacer y el tiempo que uno pierde en la carretera, sino ya lo que es el costo de la vida y la vivienda, pues ha hecho que muchos locales del área del sureste de la Florida, pues vean una alternativa más asequible mudarse a la costa oeste. De acuerdo. Y eso ha sucedido y buen punto que lo mencionas, Antonio, y es que a raíz de lo de la pandemia, a raíz de que tanta gente de estos estados como California y Nueva York se han mudado para la Florida, muchas personas, sobre todo las compañías de tecnología, ha habido un boom en cuanto a compañías de tecnología en el área de Miami. Entonces, mucha de esta gente de California y de Nueva York se ha mudado al área de Miami y eso lo que ha hecho es que ha disparado los precios porque son gente que estaban acostumbrados a pagar carísimos los alquileres y la propiedad raíz en ciudades como Los Ángeles y Nueva York. Y al venir a Miami dicen, esto está demasiado económico para mi bolsillo y entonces es lo que ha hecho, como ha habido la demanda, ha subido los precios y eso ha obligado a que la gente que estaba viviendo en Miami ya simplemente no, las rentas están demasiado costosas y no pueden seguirlo pagando, entonces están buscando esas alternativas en otras partes de la Florida. Muy buen punto, Antonio. Entonces, a raíz de lo que ha sucedido aquí, perdón, me fui, Naples es un área que yo diría que Naples es un punto aparte en cuanto al todo el suroeste de la Florida. Como les decía anteriormente, Naples es un área que tiene sectores muy exclusivos donde están las personas multimillonarias que vienen a retirarse y quieren mantener su tranquilidad. Por lo tanto, el desarrollo de nuevas comunidades, el desarrollo de nuevas áreas comerciales, el desarrollo de todo tipo de desarrollo es muy controlado y muy limitado, con justa causa, porque estas personas millonarias vienen a retirarse y ellos no quieren que se les vuelva otra ciudad grande o tener lo mismo que tenían en los estados del norte. Entonces, es muy controlado y debido a la demanda de la gente que se ha venido de Miami para acá, los precios de Naples también han crecido de una manera impresionante. Entonces, la situación que tenemos en Naples en este momento es muy parecido a lo que está sucediendo en Miami. Los precios están altos, las rentas están altas y ha provocado también que, así como en Miami, de Naples, la gente que es la clase trabajadora o la gente que vive y trabaja aquí, ya las rentas han subido tanto que están empezando a buscar otras alternativas más hacia el norte. Y eso es lo que ha empujado el desarrollo de áreas como Cape Coral, Fort Myers, Lehigh Acres, incluso aquí en Estero, en el mismo Estero hacia el oeste, hacia el este, perdón, de la I-75, hay un desarrollo grandísimo de nuevas comunidades para esas familias, para más que todo enfocado a las familias, ¿okay? A la clase trabajadora, a la gente que viene y vive aquí por tiempo completo. La I-75 entonces en desarrollo, todo esto para el norte está creciendo demasiado. Hay otros proyectos también de expansión de la misma I-75 en este corredor que va desde Naples hasta Punta Gorda. Hay un proyecto y esto todo lo van a expandir la I-75 también. Esta calle que ustedes ven aquí que se llama la Interestatal 82, también acabaron de hacer un proyecto grandísimo de expansión. Esta Interestatal la ampliaron a 3 carriles. Esto, yo no sé, muchas personas este área aquí que se llama Lehigh Acres, muchos de ustedes si estaban aquí en el 2005, al principio de los años 2000, entre el 2003 y el 2006, habían muchas propagandas que decían, esta tierra es mía, adquieres pedazo de tierra, y era mucha gente comprando lotes en Lehigh Acres. Pero después con la caída del real estate en el 2008, mucha gente también los perdió, mucha gente echó eso al abandono y resulta que esto se llegó a conocer incluso como un ghost town o un pueblo fantasma
en algún momento, y aquí lo que se veía era, había mucho crimen, mucha oscuridad, la gente no tenía un buen look and feel, o no era un sitio atractivo o agradable para la gente invertir. Incluso si tú vas hoy en día, hay muchísima nueva construcción, eso está cambiando mucho, mucho, pero todavía hay muchas propiedades que eran viejas de la época cuando la gente compró allí inicialmente y construyeron su casa. Pero todo el landscape de toda esta área de Lehigh Acres está cambiando considerablemente, y de eso vamos a hablar un poco más adelante también. Entonces, tenemos proyectos de expansión de la I-75, no solamente de sur a norte en la costa del suroeste, sino también en la parte del Alligator Alley, que es la parte que va del este al oeste. También tenemos esta carretera aquí de Lehigh Acres, y dentro de los proyectos de desarrollo también está el tema obviamente con el crecimiento de personas aquí, mucha gente más, no solamente necesitan vías de movilización, sino también de entrar y salir por el medio aéreo. Entonces, aquí tenemos el aeropuerto del suroeste de la Florida, que es el aeropuerto de Fort Myers. Es un aeropuerto internacional. En el 2006, cuando estábamos en el boom, incluso para las personas de Latinoamérica, Avianca estuvo considerando tener un vuelo de Fort Myers a Bogotá. Cuando se cayó el mercado del real estate, que todo se vino abajo, pues esos planes se cancelaron, pero yo pienso que en algún momento lo volverán a abrir debido a la cantidad de latinos, especialmente, que se están mudando para esta área de acá. Entonces, este aeropuerto inicialmente era muy pequeño, hicieron toda esta obra de expansión aquí, y ahorita están incluso haciendo otros planes de aumentar el desarrollo, y con eso les muestro este slide de acá. Y el aeropuerto actualmente es esta parte de aquí, es la que existe, esta es la pista de aterrizaje, este es el terminal actual, y los planes de desarrollo del aeropuerto son hacer otro terminal más acá, y una segunda pista de aterrizaje aquí. La torre de control acabaron de terminar ese proyecto, que la rehicieron completamente. Entonces, cuando nosotros seguimos lo que está sucediendo desde el punto de desarrollo de infraestructura, esos son señales que nos están dando de que, hey, algo está sucediendo aquí, o algo va a suceder aquí, o simplemente aquí son demasiado organizados en Estados Unidos, y ellos hacen las cosas planeando el futuro, planeando lo que va a suceder más adelante. Entonces, eso es uno de los grandes proyectos que están sucediendo acá, lo cual nos indica que esta área va a seguir en crecimiento por mucho tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué el suroeste de la Florida? Y con esto les doy otro dato. En este momento, si ustedes ven la Florida, el condado de Miami-Dade y de Broward son más o menos del mismo tamaño del condado Lee y del condado Collier. Más o menos, en cuanto a altura, en cuanto a más o menos a densidad. Más sin embargo, cuando vamos a comparar el número de población en el condado de Collier, en este momento, de acuerdo al censo, hay aproximadamente 400,000 personas. En el condado de Lee, 780,000 personas. Más sin embargo, si nos vamos al condado de Miami-Dade, en Miami-Dade, en el último censo, habían 2.6 millones de personas. Y en el condado de Broward, 2 millones de personas. O sea, casi 5 millones de personas en este pedacito de aquí, contra un poco más de 1 millón de personas en este pedazo de aquí. Entonces, si nos ponemos a ver, aquí hay mucho más oportunidad de crecimiento y de esparcimiento y de tranquilidad, o de llevar una vida mucho más tranquila, que aquí donde estamos, en el sureste de la Florida, donde está todo prácticamente muy, muy, muy aglomerado. ¿Ok? Otro gran proyecto que está teniendo lugar aquí es el aeropuerto Everglades International. Es un aeropuerto que está en el medio de la nada. Yo les había hablado ahorita que uno de las áreas de inversión o de crecimiento, y lo llevo aquí al mapa para que ustedes se ubiquen, es la Bell, que es otro foco de crecimiento. Este aeropuerto de Everglades, del que les acabo de hablar, de otro proyecto grande que se está llevando a cabo, está aquí. Es este puntico que ustedes pueden ver aquí.
este aeropuerto de Everglades. Este proyecto ya empezó, ya hicieron el breakground, ya empezaron a construir un edificio de customs y aduanas. Ese aeropuerto no es un aeropuerto comercial, es un aeropuerto de carga. Entonces, quieren hacer ahí un hub, uno de los aeropuertos más grandes en la Florida, pero como hub para movimiento de carga para entrando y saliendo de Estados Unidos. ¿Y cuál es la razón por la cual quieren hacer eso? Porque, volviendo a nuestro mapa, si hacemos un zoom in, en este momento el aeropuerto más grande por donde entra carga en el sur de la Florida es el aeropuerto de Miami. Y si ustedes ven el aeropuerto de Miami que está aquí, está prácticamente en toda la mitad. Entonces, toda esta carga que entra aquí, uno de los grandes challenges o retos que están teniendo las compañías de logística es entrar y sacar camiones de Miami por el tráfico, el nivel de tráfico que hay. Entonces, está causando muchos delays y sobre todo con la carga perecedera, con todo lo que son alimentos, flores, etcétera, están teniendo muchísimos problemas en el tema logístico. Y eso es prácticamente una de las razones principales que los llevó a crear este proyecto aquí en Everglades o aquí cerca de La Belle, que es prácticamente entre La Belle y Clewiston. Y es que una vez hagan este aeropuerto, pues va a ser mucho más estratégico para el movimiento de carga al sur de la Florida, porque desde aquí, cuando llega aquí, si necesitan mandar carga a Miami, es más fácil que vayan, pero todo lo que va para Fort Myers, Tampa, West Palm Beach y Orlando es un sitio demasiado céntrico. Entonces, esto es otro gran proyecto de desarrollo que está teniendo lugar en esta área y que va a traer generación de empleo y mucho desarrollo a toda esta parte del suroeste de la Florida. ¿Ok? ¿Cuáles? Con eso obviamente vienen muchas oportunidades y nosotros estando en el tema del real estate, vamos a ver qué tipos de oportunidades hay en cuanto a oportunidades de inversión. Entonces, una de las oportunidades es la compra de lotes. ¿Por qué? Obviamente porque en la medida en que vamos creciendo, pues se va a necesitar tierra para poder construir y para poder seguir creciendo. Entonces, muchas personas compraron lotes hace tiempo que estaban muy baratos, prácticamente en los últimos 2 años duplicaron el valor de su inversión. Igual siguen habiendo muchos lotes y hay oportunidades para comprar lotes, aguantarlos y venderlos más adelante. Esa es una de las oportunidades. O comprarlos para construir. Hay oportunidades también con desarrolladores, con developers como compañías grandes que igual vamos a hablar ahorita, que han desarrollado, que están desarrollando proyectos para, para vivir y tienen proyectos donde ustedes pueden comprar y adquirir propiedades que van a estar listas a 1 año aproximadamente que se construyan o tienen incluso moving ready properties, que eso es otro factor que no tuvimos el año pasado, donde prácticamente no había inventario y los precios estaban por las nubes y muchos de estos desarrolladores estaban haciendo incluso un modelo de subasta para vender las propiedades que iban saliendo al mercado. Ya no estamos en ese estado, ahorita hay propiedades en pre-construction o hay propiedades que están listas para la persona mudarse. Obviamente en el mercado de reventas también el inventario ha crecido bastante, es decir, que el mercado se ha ajustado un poco y hay muy buenas oportunidades de inversión. Y la parte comercial, obviamente al traer ese aflujo de personas y ese crecimiento en la población, no solamente viene una necesidad de viviendas o en la parte residencial, sino que también viene una parte de demanda en cuanto a la parte comercial. Entonces, hay muchas oportunidades para desarrollar negocios, para todo tipo de necesidades comerciales. Entonces, como les digo, el suroeste de la Florida es un buen campo donde hay oportunidades para todo tipo de presupuesto, desde la parte económica hasta lo más grande que se puedan imaginar. Volviendo al mapa y para identificar esas áreas, la gente en este momento, como les dije, Naples está bastante controlado, entonces mucho del desarrollo está teniendo parte hacia el norte. Por aquí en la parte de Estero hacia el este está creciendo demasiado, mucha nueva construcción.
toda esta parte de Lehigh Acres, mucha nueva construcción, y una de las áreas que más se disparó en los últimos 2 años fue el área de Cape Coral. Muchísima nueva construcción, sobre todo en la parte norte, que es la parte más nueva de Cape Coral, perdón. La parte sur es la parte más tradicional, la parte más antigua. Incluso aquí se han visto muchas remodelaciones, mucha gente actualizando todas las propiedades que estaban aquí en el sur. Todo esto ha sido un área de muchísimo crecimiento, que esta parte aquí se valoró mucho en los últimos 2 años. Y siguiendo para acá, no con la misma intensidad, pero ha habido mucho crecimiento. Está la parte de Punta Gorda, Port Charlotte, toda esta parte de aquí de Rotonda y hasta Venice. Y hacia el este, toda esta parte aquí de Label y de Alba están creciendo cantidades, muy buenas oportunidades de aquí en Label. Está habiendo mucha nueva construcción. Como les decía, con todo este proyecto que viene para acá, pues va a haber mucha demanda. Los precios de la renta también han subido, o sea que hay excelentes retornos de inversión. Y, ¿dónde está? Se me perdió. Dame un segundo. Hay un slide que no. Espérate un segundo. Que se me movió. Ya sí se me había movido. Listo. Entonces, Ajá. en cuanto a oportunidades de nueva construcción, como les decía a los desarrolladores, tenemos presencia de los grandes constructores a nivel de Estados Unidos, como son Lennar, Toll Brothers, D.R. Horton, Neal Communities, Pulte, Matami Homes, Jill Homes. Y en este momento hay 36 nuevas comunidades que están en construcción en el suroeste de la Florida. Entonces, hay todo tipo de oportunidades de inversión. Una de las más atractivas es la oportunidad de multifamiliares. A muchas personas, sobre todo los inversionistas extranjeros, lo que están buscando es retorno de inversión. Entonces, mucha gente trata de mantenerse alejados de propiedades en comunidades. ¿Por qué? Porque tienes un gasto adicional, que es el gasto de los HOAs o la administración, que por lo general es alto y en el tiempo tienden a subir. Entonces, estos multifamiliares son muy apetecidos por las personas que están buscando invertir en real estate y en bienes raíces y quieren obtener un buen retorno de inversión. Y aquí tenemos un ejemplo de un multifamiliar. Multifamiliares, ¿en qué áreas? Y para podernos ubicar, y voy a volver aquí un poco al mapa, un área donde se están desarrollando muchos multifamiliares es aquí en esta área de Lehigh Acres. Con el crecimiento que está teniendo toda esta área, la gente necesita estar cerca de las principales vías de acceso para movilización. Como les decía, en Naples es un caso muy similar al de Miami, entonces la gente ha tenido que buscar mudarse más hacia el norte para buscar rentas más económicas para poder mantener su estilo de vida sin tener que reducirse. Entonces han venido a buscar propiedades en estas áreas de aquí, de Cape Coral y de Lehigh Acres. La parte de Fort Myers es un poco saturada, es digamos que la parte más antigua en el suroeste de la Florida. Está bien saturado ya, entonces mucho desarrollo, por eso como les decía anteriormente, ha tenido lugar en la parte de Cape Coral y esta parte de Lehigh Acres es un área que está tomando mucho crecimiento y hay todavía excelentes oportunidades. Para hablar de la parte de multifamiliares, este rincón de aquí, aquí al lado de Gateway de Lehigh Acres, es un área que está zonificada para dúplex y es un área de muy buena inversión. Y ahí es prácticamente en el ejemplo en el que nos vamos a enfocar a continuación. Los multifamiliares allí están nuevos, moving ready, están por encima de los $500,000. Entonces, estamos tomando un ejemplo conservador. Si una persona adquiere un multifamiliar allí, un dúplex, y le cuesta $500,000 más gastos de cierre, estaríamos hablando de $505,000 después de gastos de cierre, haciendo todo el análisis de lo que se rentaría cada una de las unidades, y estamos hablando de un 3-2, te estaría dando un cash flow mensual de $2,717, lo que sería un 6.47% de cash on cash y un retorno total de la inversión en 5 años del 8.14%.
Usted dirá, no, estos números se ven un poco complicados. Ya en el siguiente slide los vamos a explicar un poco más en detalle. Entonces, estos son los gastos anuales de la propiedad. Este es el total de la adquisición. Y aquí vamos a ver ya en detalle cuál es el resultado de nuestra inversión a 5 años. Entonces, si vemos el valor estimado a 5 años, si se vende con la valorización que tenemos actualmente y siendo una valorización totalmente conservadora, estaríamos hablando de que es demasiado conservador porque hay incluso en este momento multifamiliares para la venta que están en $550,000. Yo me atrevo a decir con confianza que a la vuelta de 5 años estos multifamiliares van a estar costando más de $600,000, mucho más. Entonces, siendo bastante conservadores, el valor que cuesta adquisición más el valor de el ingreso anual por renta de estas unidades, ok. Si sumamos todo eso y le restamos los incluso gastos de cierre, esta inversión a la vuelta de 5 años se estaba dando un total de retorno de inversión del 40.71%, es decir, un 8.14% anual. El retorno de la inversión no es un mal número para nada. ¿Ok? Más sin embargo, ese mismo multifamiliar que hoy por hoy la persona puede comprar mínimo en 500 porque no se consiguen por menos de 500, si la persona lo quiere construir, ese mismo multifamiliar te puede costar más o menos construyéndolo desde cero, total de construcción, un promedio de $405,000. Es decir, los lotes están costando aproximadamente $40,000 y la construcción te costaría aproximadamente entre 350 y $370,000 máximo. Entonces, ese mismo multifamiliar que se compra terminado hoy en día en 500,000, construido, te puede estar saliendo en 405,000. Es decir, que la persona que lo construya puede ganarse de por sí ya todo ese equity iniciando. Entonces, en este nuevo ejemplo, colocando que el multifamiliar costó 409, te está dando obviamente un retorno de inversión mucho más alto. A la final de la inversión serían 48.49 si fuera construido. Pero recuerden una cosa, ese multifamiliar que te cuesta 409, estás arrancando con un valor de mercado cuando lo terminas de por lo menos de $500,000. Entonces, si hacemos nuestra proyección a 5 años, a partir de la fecha que esté terminado, que costó 400, no arranco a calcular el crecimiento anual del 3% sobre lo que me costó construirlo. Arranco a contar, a sumar el crecimiento anual basado en el costo actual de mercado. Es decir, que el valor futuro, nuevamente siendo muy conservadores, después de 5 años, si me costó 409, en 5 años el valor de reventa está por lo menos, basado en el ejemplo anterior, en 579. Y yo diría que mucho más. Entonces, este valor estimado en 5 años, no es, el real sería 579. Y si sumamos el ingreso de renta, menos todas las deducciones, menos los gastos de cierre, menos el valor de la inversión inicial, nos da un total de retorno de esta inversión, construyendo desde cero, de un 72.8% en 5 años. Que si lo divides anualmente, estaríamos hablando de un 14.56% de retorno anual. ¿Es un número malo? Para nada. Es un número fabuloso, muy difícil de encontrar en Miami en estos momentos, como está el mercado actualmente. Entonces, eso para mí es como la minita de oro en este momento para las personas que quieran invertir. Nuevamente les digo, cuando las personas están buscando rentar, y me vuelvo acá un poco, cuando las personas están buscando rentar, tú estás, ¿qué es lo más importante? Location, 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 ¿correcto? Que eso es son como las 3 palabras mágicas en bienes raíces. La ubicación, la ubicación, la ubicación. Lo más importante es la ubicación. ¿Y cuál es el segundo factor más importante? El precio. Digamos, precio, precio, precio. Entonces, las personas que están rentando, ¿qué es lo que buscan? Quiero lo más cerca que pueda estar de mi sitio de trabajo o que menos me tenga que movilizar. Y número 2, el precio que esté de acuerdo a mi presupuesto. Entonces, si buscamos en demanda de renta en ese momento, las rentas aquí abajo están caras,
Entonces, si el precio no me da aquí, me tengo que mudar para arriba, que es lo que quiero, y trabajo aquí abajo, lo que yo necesito es buscar lo más cerca que me permita llegar más rápido a mi trabajo y que no pierda tanto tiempo montado en un automóvil. Entonces, cuando vamos a buscar location, pues obviamente el location de aquí siguen siendo un location demasiado atractivo, nuevamente no solamente tiene desarrollo de infraestructura en la parte de vías, sino que está muy cerca a la I-75, que es la principal arteria de movimiento en todo el suroeste de la Florida. Entonces, location está aquí, el precio está aquí, la demanda está aquí. Si nos vamos a mirar en cuanto a demanda de rentas y podemos hacer los números reales, lo estaba haciendo nada más el día de ayer. En esta área aquí, en multifamiliares nuevos, porque estamos hablando de nuevos, acuérdense que aquí hay un mix entre muy viejo y nuevo. No hay en el medio, porque en el medio no pasó nada. Es decir, muy viejo que son construcciones de en el 2003 al 2006. Después del 2006 nadie construyó allí y ahorita todo es lo que está sucediendo en nueva construcción desde 2018 hacia acá. O sea que hay un gap bastante grande, por eso se ve mucha diferencia entre una construcción vieja, vieja, vieja y al lado una totalmente nueva. Entonces, no podemos comparar peras con manzanas, sino que tenemos que comparar manzanas con manzanas. Entonces, yo me pongo a ver disponibilidad para la renta aquí de duplex nuevos, no hay nada. Todo lo que se pone en mercado se renta. ¿Por qué? Porque la demanda de rentas ha aumentado muchísimo debido a que los precios aquí abajo están demasiado altos y la gente ha tenido por consiguiente que moverse un poco más hacia el norte y nuevamente quieren estar más cerca de las áreas principales de movimiento entre el sur y el norte. ¿Ok? Otro ejemplo de inversión como tal en nueva construcción, ya es un poco igual, sigue siendo bastante bueno. En Fort Myers es un ejemplo de un townhouse, new construction, listo para moverse. El precio de la inversión es $289,000, un 2,2 y este te da un monthly cash flow de 1,094. El cash on cash es un poco menor, pero igual el ingreso, el retorno anual de la inversión es de un 8,39%, que igual lo sigue haciendo muy atractivo. Y aquí lo podemos ver, el total de retorno de la inversión en 5 años es de un 41,93%, basado en la valorización y basado en el ingreso de renta. Recuerden que en esta área aquí, en la medida en que más crezcan y en la medida en que más cerca esté de las principales áreas de vías de comunicación, pues obviamente los precios van a seguir subiendo y van a seguir teniendo un incremento bastante saludable. Entonces, ¿cómo veo yo el mercado en el suroeste de la Florida? Como un mercado bastante saludable, con mucho potencial de crecimiento. Digamos que estamos en los early stages o en la etapa temprana de todo ese desarrollo que viene para esta área. O sea que si están buscando un buen lugar para invertir, definitivamente el sur de la Florida, el suroeste de la Florida es el lugar adecuado y es el momento adecuado para considerar invertir. Entonces, con eso ya pasamos a la parte de preguntas. No sé si alguien tenga alguna pregunta o algo puntual que quieran que contestemos. Bueno, aquí nos pregunta Mario que si es una buena zona para desarrollar un proyecto de un campo de golf y zona residencial. Sí, sí. Ahora, más hacia el norte, definitivamente sí es una área para, para desarrollar un campo de golf y zona residencial. Esta área del suroeste, sobre todo en la parte de Naples, es un área donde hay muchísimos campos de golf, precisamente por lo que mucha gente viene a retirarse y necesita mantenerse entretenidos. Entonces, hay muchos campos de golf. Digamos que yo diría que es una de las áreas de la Florida donde más concentración hay de campos de golf. Es más, para darle más o menos una idea, aquí la mayoría de los open houses, cuando yo vivía en Miami, eran los sábados. Aquí los open houses son los domingos porque los sábados es el día de golf, todo el mundo está jugando golf. Cuando digo más al norte, ¿dónde sería? Sería para desarrollar campos de golf, que en una zona que no esté tan poblada, es como entre Fort Myers y Cape Coral hacia Punta Gorda. No sé a qué te refieres, Vivi, que nos pregunta modelos de casas, si nos puedes especificar un poco más cuál es tu pregunta o si quieres abrir el micrófono con todo gusto. Estaba leyendo aquí, creo que Vivi preguntaba que si nosotros somos los que construimos.
Sí, No, nosotros no somos los que construimos, nosotros simplemente tenemos acceso a todos los constructores y como les decía durante la presentación, el abanico de opciones es demasiado amplio. Hay oportunidades de inversión para todo tipo de presupuesto. sí. Un poco para complementar lo que dice Juan, aquí a diferencia de Latinoamérica, pues los agentes inmobiliarios no tenemos un limitado inventario de opciones que ofrecerles, sino nosotros tenemos acceso absolutamente a todo lo que está en el mercado. Entonces, lo importante es saber cuál es su objetivo de inversión y en base a eso, pues nosotros le buscamos la mejor solución. O sea, que el producto es accesible para todos los agentes. La diferencia va a estar en el servicio que le podamos dar. Correcto. Bueno, pues parece que respondimos la pregunta de Vivi. Eh, de momento no estoy viendo más preguntas. Eh, bueno, a mí me quedó muy claro la presentación que hiciste, Juan, y lo que me quedó yo es sobre todo, bueno, el esmero y el tiempo que le pusiste a hablarnos de los fundamentales del por qué invertir en la zona del suroeste de la Florida. Muy importante lo que es el crecimiento demográfico. Eso es un claro indicativo de que en los próximos 10 años, pues esa zona va a seguir creciendo y por supuesto va a tener una necesidad de vivienda. Nos hablaste también de todas las empresas que están yendo para allá, todos los empleadores. Eso también es una fuente de crecimiento y de trabajo. Todos estos la parte de la infraestructura, de todo lo que es la parte de la creación de vías de transporte, de los aeropuertos, que hiciste mucho énfasis en esa parte, pues ha quedado pues bastante claro todo lo que está por hacer en esa zona oeste. O sea, que si uno como inversionista quizá pudiera tener una duda de, oye, ¿eso será una buena zona? ¿Será una zona rural o no? Pues con todo lo que tú nos has contado, pues hay claras señales del mercado de que es una zona en pleno desarrollo y con un plan a largo plazo. Ya visto pues todos esos fundamentales, pues como tú muy bien pusiste en la presentación, pues ya iríamos al producto si uno ya está convencido de que esta es la zona a invertir y quizá para los que están comparando el suroeste de Miami con la zona, con el suroeste, pues quizá con el mismo dinero pudieran hacer dos desarrollos en el suroeste, que eso me ha pasado con clientes. Entonces, y quizá también pues ahí una de las cosas y uno de los bienes que me he dado cuenta yo que hay en el suroeste que no existe en Miami es la tierra. Si no hay tierra, pues no se puede hacer producto. Y eso en Miami la tierra está muy escasa y la poquita que hay es muy cara. Cosa que la materia prima para poder desarrollar cualquier tipo de inversión sí existe ahora en la zona del suroeste de Florida. Así es. Yo creo que pues te doy las gracias pues por esta explicación tan clara de cómo es el mercado y sobre todo hacia futuro. No sé si quieres a comentar algo más como conclusión, Juan. No, nada, lo dijiste muy bien. Esos son prácticamente los puntos. Ya en cuanto a las opciones, como te digo, las opciones son demasiadas. Si nos ponemos a hablar de todas las opciones una por una, pues simplemente no vamos a terminar. Pero ya cualquier pregunta que tengan, ya si alguien tiene algún punto específico, pues se pueden comunicar contigo y con mucho gusto pues podemos atender las necesidades ya específicas. Excelente. Bueno, pues les recuerdo que webinar lo van a tener en mi canal de YouTube en Antonio Meas Realtor. Todos los que se han inscrito pues también recibirán un correo electrónico diciéndoles dónde está el enlace. Les animo a que pues lo compartan con sus socios, familiares, lo vuelvan a ver. Y como bien dijo Juan, si alguno ya tiene una duda o quiere realizar un proyecto en específico, con todo gusto, pues Juan y yo podemos coordinar una llamada con ustedes y pues elaborar ya las necesidades específicas de cada uno. Así que bueno, muchas gracias a todos Excelente. y muchas gracias a ti, Juan. Que Gracias, tengan muy buen. Antonio. Hasta luego. Buenas Adiós. noches. Que estén bien.